sin aterrizaje, directamente pasamos a la segunda clase del día de hoy, la segunda profesora, una lideresa cordobesa de la magistratura, que nos va a hablar de precisamente liderazgo y trabajo en equipo. Cristina Giordano es abogada, diplomada en Género, Derecho y Justicia de la Universidad Nacional de Córdoba, participó del programa de liderazgo, conflicto y coraje del IAE de la Universidad Austral, diplomada en coaching ontológico de la Universidad Torcuato Di Itela, diplomada en posgrado iberoamericano de cibercrimen e innovación digital de la Universidad Hartman, integrante de AMJA. Ayer y antes de ayer tuvimos grandes jornadas del Congreso Nacional de un espacio de reconocimiento y de liderazgo de mujeres juezas, formadora también de programas y talleres en técnica de destreza, de litigación oral, del INESIP, miembro del Instituto de Derecho Procesal Penal, docente del programa de capacitación de gobierno y gestión. Ahí lo que van a sentir de fondo es la reforma judicial, porque me están reformando al lado de la oficina. Adscripta a la cátedra A de Derecho Procesal Penal. Si no se escucha, me decís, Eli, corto. Autora de papers como Blockchain, nace un nuevo orden mundial, los avances de la inteligencia artificial y potencial para combatir el flagelo global de trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, y está doctorando en la Secretaría de Posgrado de la Universidad Nacional de Córdoba. Actualmente es jueza penal del Juzgado 6 de Control del Poder Judicial de la provincia de Córdoba. Cristina, un gusto tenerte. Muy buenas tardes, gracias por estar acá con nosotros. La clase es tuya. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a quienes me han convocado y a este hermoso espacio. Yo les voy a hablar de algo tal vez mucho más básico que la implementación de las tecnologías, como es el liderazgo en nuestros equipos de trabajo, en nuestras oficinas judiciales, probablemente más tradicionales que lo que aún creemos que se han reformado por esta implementación de la tecnología. Soy jueza hace 6 años, tengo 30 años en el Poder Judicial de Córdoba. Siempre me gustaron los temas de liderazgo, no solo dentro del Poder Judicial, sino también en la vida social, en la vida familiar. Me formé en neurolingüística, en coaching ontológico, porque me gustaban estos temas. Y después, como mencionó Mario, que lo puse específicamente por eso, hice un curso en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, que se llamaba, y se sigue llamando porque el programa está y lo recomiendo, Liderazgo, Conflicto y Coraje. Fue uno de los primeros de muchos otros que hice después, esto fue en el 2014, donde empecé a incursionar dentro de las corporaciones privadas, las pymes, las corporaciones más grandes, con proyección internacional, cómo gestionaban los recursos humanos y qué desafíos tenían. A medida que fui incursionando en esos espacios, regresaba a mi juzgado, esto yo ya era jueza, con mucha frustración, con muchísima frustración, porque advertía que había herramientas muy básicas y un trato hacia las personas muy distinto al que nosotros teníamos en una organización que se pretende de servicio y de servicio a un ciudadano muchas veces vulnerable. Advertía las contradicciones que teníamos y fui tomando ideas de estos espacios para ir implementándolas. En el 2015 me nombraron jueza de un tribunal que en ese momento empezaba a ser el primero con la problemática penal de violencia de género. Luego de varios femicidios en la ciudad, uno de los juzgados de control, que serían los juzgados de garantías en el organigrama de otras provincias, lo afectaron únicamente a esta temática. El juzgado estaba ya colapsado por la cantidad de expedientes que tenía de los trámites ordinarios, de los delitos ordinarios, y no tardó en llenarse también de casos de esta problemática, porque fue una época de mucha irrupción, que lamentablemente se sigue manteniendo en estadísticas, de denuncias por varios factores que todos ya conocemos. Esto fue una crisis que me permitió a mí
tomar coraje para implementar rápidamente algunas modalidades que yo veía que utilizaban otras organizaciones, no la judicial. Muchas veces tuve que hablar esto con gente de recursos humanos o con colegas, y yo explicaba que no es que se me ocurrieron a mí, que yo las tomé de una organización que tenía más eficiencia. Esto a la par de ir incorporando también medición de datos, porque en ese entonces, 2015, 2016, era muy poco lo que se medía, todavía teníamos los libros de entrada a papel, recién estábamos empezando a tener un sistema de administración de causas digital. Había muchas causas que había que resolver y los archivos no estaban, o sea que había que tipear, venían de la fiscalía y había que volver a tipear lo que alguien ya había tipeado, pero no se mandaba en un pendrive, en algunos casos venían los archivos, sino había que volver a hacer la actividad que había hecho la oficina que estaba al frente nuestro, había que volver a tipear. Dentro de esas modalidades pedimos un escáner, no había, intentamos otras alternativas. Finalmente acudí, ahora les voy a mostrar en una presentación, a otras técnicas que rompieron un poco la modalidad de trabajo que había en ese momento, estoy hablando del año 2016. Teníamos 4.000 causas en el juzgado, y una de las ideas que tuve fue dividir el juzgado en dos. La mitad iba a trabajar con lo viejo, la mitad iba a trabajar con lo nuevo. Lo nuevo también se colapsó con personas detenidas, entonces también había mucha resistencia de los que estaban con las causas actuales, para que los que estaban con causas viejas, que como siempre decimos, ¿quién las va a leer? Nadie las va a reclamar, esperemos que las reclamen, ¿para qué las vamos a trabajar si a lo mejor nunca nadie la viene a ver? Que vengan todos por esto que es lo actual. Esa incomodidad, esa situación de protesta que tenía dentro del equipo con 20 integrantes, fue la que me llevó también a preguntarme de qué manera distinta nosotros podíamos conversar, y de qué manera distinta nosotros podríamos romper el esquema de mi caso, mi expediente, las secretarías, el secretario que divide los expedientes en un grupo, y cada uno en su secretaría tiene este expediente y hasta que no lo termina es de él, lo consulta con el secretario. Si yo veía que en la corporación había un trabajo mucho más sinérgico que daba mejores resultados, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo era muy poco conocido en los juzgados penales. En general era el buen instructor, el instructor más rápido, el que iba a buscar la biblioteca un libro, entonces profundizaba, el que estaba haciendo una actualización o una formación en un caso particular, estaba a lo mejor más cerca del juez, si había un caso más conflictivo, pero en general era un trato individual de cada uno frente al trabajo. Era algo muy difícil pretender que en un juzgado penal se trabajara en equipo, parecía como que era un contrasentido. Les voy a compartir acá una presentación que he preparado para ustedes, que tiene que ver más con imágenes. La primera experiencia que traje fue una de las más importantes, había intentado muchas fracasaron, muchísimas fracasaron, fue pintar mandalas, una técnica que de por sí requiere el círculo y requiere, la dinámica esta propone, que cada uno nos sentemos en ronda y que cada uno pinte una parte y a los 2 minutos cada uno pasa este trabajo al que tiene a su derecha y recibe el trabajo del compañero que está a la izquierda. ¿Qué es lo importante de esta técnica? Que no pinto yo un mandala del principio al fin y decido todos los colores y lo pinto como quiero. Que tengo que soltar mi dibujo y pasárselo al que esté al lado, y yo tengo que recibir otro y continuarlo. La presento porque fue la más exitosa, después, como les digo, de muchos fracasos, porque algunos no se enganchaban, otros criticaban, esto no sirve para nada, o en definitiva no me daban resultados. De este tema de poder demostrar que nosotros, pese a lo distintos que éramos, y veníamos de experiencias distintas también dentro de otros juzgados o ministerio público, defensorías, muchos varones que también estaban ahora hay mucho más conciencia de la gestión y del trabajo por áreas. En ese momento era muy la carrera judicial, yo, me voy y dejo que el otro que va al lado vaya a su ritmo, y cada uno va a su ritmo, porque esta es una carrera y un desarrollo personal individual, entonces eso chocaba también en lo profesional. Era una sensación de que yo pierdo el tiempo y no le ayudo, ni al juzgado ni a mí. Esa sensación había. Esta fue una de las actividades que hicimos en el juzgado, y que, como les digo, trajo sus resultados porque hacíamos muchas analogías.
Y esta foto la voy a traer acá, se las quiero mostrar, porque tiene que ver con el eje central de mi presentación hoy, que elegí el tema de la vuelta a la presencialidad como tema central del liderazgo actual. Hoy, 1 de septiembre, después de que la Corte decretara la vuelta a la presencialidad de todos los empleados judiciales, muchos de los tribunales superiores del país adhirieron o dictaron sus propias acordadas. Y traigo esta foto porque esta idea en el 2018 de llevar a todos nuestros hijos un día de semana, que fue el 11 de septiembre, porque era feriado por el Día del Maestro, también habíamos intentado muchas veces hacerlo y no podíamos, porque los chicos tenían actividad, porque era difícil. Este fue un gran día, también lo tomé de una experiencia de una corporación, el Family Day, la importancia de integrar nuestras familias a nuestras oficinas. Esto lo traigo hoy porque hoy tenemos la situación inversa. Hoy venimos de 1 año y medio de compartir en nuestras casas, en nuestros hogares, con nuestras familias, cada cual su actividad, todos juntos y desde ahí trabajando. Hace 2 años llevamos a nuestros hijos a una audiencia y a que conocieran nuestras oficinas, recorrieran la biblioteca, el Salón de los Pasos Perdidos, nuestros escritorios, se sentaran en la silla, vieran las fotos que algunos tienen en sus escritorios, donde tomábamos el café, la cocina, la heladera, todo lo que ellos siempre escuchan, que uno contaba porque llevaba la vianda o había algún festejo en tribunal. Hoy tenemos la situación inversa. Ahora voy a volver a tocar este tema. Esta también fue una experiencia muy exitosa porque los chicos estaban asombrados, porque después de acá hicimos un pequeño festejo, hicimos un simulacro de audiencia en la sala de audiencia donde muchos de sus papás fueron fiscal, fueron defensor, la que está sentada acá como imputada es una de las secretarias que está con su hija, esto ya hace 2 años. Bueno, fue una experiencia muy, muy interesante y que tiene que ver con uno de los desafíos que desde el liderazgo yo entiendo que tenemos que reflexionar y pensar en nueva modalidad de trabajo, por lo que la pandemia también ha significado en el equilibrio de la vida personal con la laboral. Luego de este 2018, no puse una foto de la pandemia porque ya la hemos hablado todos, lo que significó el 2020, todo esto que dijo recién Pablo y que venimos escuchando en esta diplomatura también, con la incorporación acelerada de herramientas tecnológicas para continuar con nuestra labor remota o como en modalidad de home office. Esta foto ya es de este año, lo que estamos viviendo en el 2021, volvimos a celebrar algunas audiencias, no en la sala física, sino en una sala de videoconferencia que tiene un soporte técnico que nos posibilita comunicarnos con el servicio penitenciario, en el caso que haya personas detenidas, y las reuniones de equipo las seguimos haciendo y las seguimos haciendo por Zoom. Lo que la pandemia nos dejó, tocando el tema de las personas y el valor que significa, más allá de todos los adelantos tecnológicos y la implementación, la transformación digital, de dejar el soporte papel, de dejar el conteo en un sistema manual o de protocolos para pasar a una evaluación de los números que ya el propio sistema, incluso gráficamente, nos está mostrando en tiempo real, la pandemia también nos dejó un cambio de hábitos. Hoy, 1 de septiembre, vemos que no solo en nuestra organización judicial, sino en muchas oficinas, empresas, pymes y en otro sector de la administración pública, cuando se le pregunta al empleado si quiere volver a la oficina, en un gran porcentaje responden no, gracias. ¿Estamos preparados para volver a la oficina? Esta es una noticia de la semana pasada del diario La Vanguardia. Esto no solo pasa en nuestro país, pasa también en otros países. La vuelta a la oficina enfrenta a presentistas y hogareños. En esta otra foto de ámbito financiero vemos acá el papá con el nene y la mamá con la nena trabajando. De esto venimos hasta hoy, que nos tenemos que incorporar todos. ¿Por qué es tan difícil hacer pronósticos sobre el futuro del trabajo? Este es un artículo de Sebastián Campanario del diario La Nación del domingo pasado. Todos tocan el mismo tema: los cambios de hábitos. Lo que la pandemia nos dejó, más allá de toda esta referencia a la enorme crisis sanitaria que causó, a la pérdida de amigos, de familiares, de seres queridos, a lo que significó en un parate de la economía, ha tenido como
singularidad que los 6.000 millones de personas que vivimos en el mundo en forma simultánea vivimos la crisis. Esto no fue en un efecto dominó progresivo, sino casi simultáneo en todos, y esto produjo que los cambios que vivimos en nuestras viviendas se dieran tanto en un hemisferio como en el otro, que en forma positiva, cuando uno hace una pequeña encuesta o lo charla también en sus medios sociales, muchos tienen una lista también favorable de qué hábitos, este año y medio, estos casi 16 meses que venimos con distintas modalidades, desde un aislamiento obligatorio a un distanciamiento después, a una modalidad de burbujas. Estos mismos esquemas los hemos vivido todos, se da en el ámbito laboral y también se da en el ámbito escolar. Esta diapositiva de alguna manera muestra que muchas veces creemos, o todos estamos situados, en que el cambio tecnológico modificó por fin la manera que nosotros tenemos de trabajar, y no pareciera ser una frase o una afirmación que estuviera tan sólida, y que hoy en este espacio quiero invitarlos a que podamos reflexionar, no solo hoy, sino que abramos esta conversación en nuestros equipos de trabajo. Estamos, como tantas otras veces, ante una situación de crisis que nos abre grandes oportunidades de cambios en la manera de vivir. Reconocía esta frase de Einstein, que la humanidad necesita de estas crisis para que haya cambios y para que surjan ideas nuevas. Y acá tomé desde el coaching ontológico esta palabra para tomar algo por el corto tiempo que tenemos para desarrollar este tema, pero ir uniendo como si fuera un collarcito de perlas, qué temas son importantes para que nosotros como líderes, junto a la capacitación y a la formación en tecnologías, que como ya sabemos vienen más procesos de la mano del blockchain y muchos más desafíos de la mano de la inteligencia artificial, por lo cual el proceso de aprendizaje, lejos de disminuir, se va a potenciar. Y esta palabra la escucha como un alto en el camino, como una luz amarilla entre el verde y el rojo. Como una competencia, esta que estábamos recién hablando y que en el chat leía que muchos preguntaban incluso si se evalúa a los futuros magistrados desde competencias de liderazgo, que yo creo que no, pero después les voy a dar mi opinión personal en relación a eso, en cuanto a cuánta habilidad o cuánta formación se puede pretender de un magistrado. Sí creo que hay algunas competencias que aunque no las tenga, las tiene que ir desarrollando para que este servicio de justicia no solo se diga en un video institucional, sino que exista en cada una de las oficinas judiciales, que creo, como dice mi amigo Pablo, que vamos hacia una oficina tarde o temprano moderna. Va a ser muy difícil congeniar el esquema viejo con audiencias orales inmediatas. Pero ¿cómo vamos a transitar esto que nos toca ahora, esto que hoy tenemos como desafío, que es la vuelta a la oficina, la vuelta física? Una de las herramientas que yo propongo es la escucha. La propongo desde las modalidades del habla. El escuchar que también signifique silencio. El escuchar y el hablar diferenciando cuando propongo de cuando indago. El lenguaje como componente de una conversación que también está acompañada de una emocionalidad y que también tiene un cuerpo. Hoy en la vuelta a la oficina nos encontramos con el otro, que lo estuvimos viendo en el mejor de los casos en un cuadradito de un Zoom o un Meet o alguna otra plataforma, o si no por un audio, lo escuchamos pero no lo veíamos. Raras veces ha habido videollamadas entre colaboradores, porque es tanta la rapidez con la que hay que trabajar, que a veces uno se maneja, como decía Pablo recién, dejando un mensaje y lo puedo programar para que lo lea el otro día, o mando un mail para que no molestarlo durante las horas en que uno está escribiendo, porque uno se puede tomar esa hora, pero el otro a lo mejor en ese momento está ocupado. La vuelta a la oficina es la vuelta al gesto, es la vuelta a la mirada,
la vuelta a la incomodidad del otro con lo que el otro hace, dice, con lo que al otro le está pasando, con lo que el otro es. Y sin ir más lejos, una pequeña encuesta en mi equipo de trabajo para ver cómo nos organizábamos, porque también hay que mantener los 2 metros, hiciéramos muchos, los escritos, las sillas, bueno, cómo organizábamos la oficina hoy. Muchas de las situaciones que se planteaban tenían que ver con esto. Estoy estudiando, tenemos que rendir, estoy concentrado, me voy a desconcentrar, me voy a desequilibrar, en definitiva, de la vida que traigo ordenada. En esto interpelo a quienes estamos al frente de grupos de trabajo, en la función de liderazgo, que es una de las que tenemos, a promover una escucha que no solo sea empática, sino que también sea una escucha que genere un espacio o una burbuja, que es un término que hemos escuchado mucho estos días, una burbuja donde al otro cuando me hable lo pueda estar escuchando no solo con mis oídos o con mi mirada, ni con la atención solamente porque estoy en esto y mi cabeza está atendiendo lo que dice, sino también con mi emocionalidad y con mi cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? La emocionalidad, porque todos estamos con distintas emociones la transversalidad de nuestras propias emociones también se presenta, la mía y la de los demás. Y también con el cuerpo que va y que viene, que dejó de estar en la oficina y no es tan fácil en una semana volver a acomodar lo que también nos costó reacomodar cuando el aislamiento fue abrupto y terminante. Muchos tuvimos que adecuar, casi todos, espacios en nuestras viviendas para poder trabajar, eso llevó distintas alternativas hasta que uno se acomodó. Hoy es desarmar eso y volver, o buscar un intermedio. Y acá viene de alguna manera un poco mi propuesta para esta vuelta al trabajo. Esto simplemente para mencionar qué tipos de liderazgo hay, entre otros, el colaborativo, el horizontal, el autoritario, el democrático, el vertical. El liderazgo que yo propongo como entrega para hacerles un regalo en esta clase es el de explorar el liderazgo adaptativo. El liderazgo adaptativo nace en la Universidad de Harvard. Este liderazgo yo lo aprendí y lo experimenté en este programa que hice en la Escuela de Negocios de la Universidad Austral, que se llama Liderazgo, Conflicto y Coraje. Fundamentalmente Ronald Heifetz trata o propone que cuando estamos en situaciones donde un científico o una expertise no puede darnos una solución al problema o al desafío que tenemos por delante, hay que acudir a algo que él llama liderazgo adaptativo. Partiendo de esta definición, por llamarlo de alguna manera, porque Heifetz dice que el liderazgo es un área que todavía no lo podemos llamar como una disciplina, porque tiene distintos términos y conceptos que no están consensuados y que son vagos. Que para una disciplina alcance cierto nivel de estatus científico, todavía el liderazgo es un área que está inmadura. Esto lo decía incluso la semana pasada, o sea que él sigue manteniendo, hace referencias al liderazgo internacional y propone que justamente es un momento para que el liderazgo adaptativo se expanda. Partiendo de esta definición clásica, que una persona líder inspira, influye, desafía y moviliza a través de sus acciones a otras personas para que trabajen con entusiasmo en el logro de los objetivos comunes y de desarrollo y crecimiento personal que por sí solo saben que no podrían alcanzar. Y vamos a hacer un trabajo adaptativo que significa la dilucidación de un conflicto de valores o un puente entre valores que apoyamos y las condiciones actuales en las que operamos. Y esto tiene que ver con lo que la pandemia nos dejó como positivo, la reflexión que cada uno de nosotros pudo hacer de su tiempo libre, de su tiempo de descanso, de su alimentación, de la posibilidad de hacer actividad física, que también es indicada por la actividad sedentaria que tiene incluso toda nuestra labor judicial de tantas horas de estar frente a una computadora.
la manera de relacionarnos en nuestras familias. Y volviendo a este tema de la presencialidad y cómo se le plantea la organización judicial, así como ninguno pensaría que vamos a volver porque volvemos a la presencialidad a un teléfono fijo, a la máquina de escribir, ni porque ahora esté la barandilla de nuevo abierta o la mesa de entrada en aquellas oficinas que son un poco más modernas, pero es más o menos lo mismo, porque el formato todavía sigue siendo de la barandilla, aunque uno lo llamemos mesa de entrada. Y si hoy sí viene un abogado o una víctima o una persona que no tiene la posibilidad de escanear y mandarlo porque no tiene en su teléfono la posibilidad de escanear un documento que no lo tiene, lo trajo en papel o de una fotocopia, que lo vamos a recibir en papel y vamos a volver para atrás. Así también nos tendríamos que preguntar si la vuelta a la presencialidad, igual que lo hacíamos antes, trabajando de la misma manera, en el mismo horario, en la misma rigurosidad, por decirlo de alguna manera, o de horario, no requiere que nos cuestionemos si lo que la pandemia nos dejó como aprendizaje nos trae nuevas formas de trabajar. Acá tomo lo de liderazgo adaptativo, que ante un problema o un desafío que no tiene una solución técnica, requiere un trabajo adaptativo. Como experiencia de trabajo adaptativo o de situación adaptativa, traigo el libro de Pedro Algorta. Es uno de los sobrevivientes de la tragedia del avión que en 1972 salió de Uruguay y chocó del lado argentino de la cordillera. Hubo 16 sobrevivientes y estuvieron 72 días hasta que fueron rescatados. Él habla, citando a Nelson Mandela, de que luego de subir una montaña, solo vieron que había muchas otras montañas que subir. El hombre en busca del sentido, de Viktor Frankl, es el creador de la logoterapia, y él básicamente, después de haber estado en el centro de represión nazi, advirtió que las personas que pudieron sobrevivir eran aquellas que tenían un sentido fuerte de vida, un propósito, que pudieron sobrevivir a todas esas atrocidades, al hambre, a las torturas, a ver a sus seres queridos que morían. Y propone la logoterapia como una psicoterapia que se centra en el sentido. Parte del liderazgo que yo creo que quienes estamos a cargo de equipos de trabajo en la organización judicial tienen que tomar, o propongo que tomemos, desde lo que el liderazgo adaptativo propone, trayendo a colación que esta solución no nos la va a dar ni la Oficina de Recursos Humanos, ni un software de inteligencia artificial, ni un programa de blockchain, porque tiene que ver con lo que cada persona tiene como propósito. Y que nos cansamos de decir, el doctor Adaro mencionó las jornadas de AMJA ayer, que tuvieron que ver con cómo accedemos las mujeres a puestos de decisión dentro de la organización judicial, cuáles son las trabas. Más de una refirió al terminar su exposición sobre la necesidad de seguir construyendo y aportando para una sociedad justa, diversa, inclusiva, con perspectiva de género, que contribuya a la paz social, con equidad. Esto habla de la individualidad de las personas y de las diferencias que tenemos quienes estamos detrás de estas oficinas, de estas barandillas, detrás de estos software de la aplicación que mostró el doctor Pablo Ferrari, la aplicación Slack, que el otro día me la contaba como una herramienta nueva más para tener todo, como él lo decía ahí. Y el gran desafío que yo advierto por parte de quienes estamos a cargo, no solo de la tarea jurisdiccional, sino de recibir en las oficinas a los equipos de trabajo y a nuestros colaboradores, es el de rescatar y poner, así como ponemos en el servicio de justicia para replantearnos si lo que estamos haciendo sirve o no sirve al usuario del sistema
como centro de nuestra tarea y no la organización en sí misma, algo que hasta hace pocos años era cómo escribo, cómo redacto, qué va a decir la cámara, qué va a decir mi colega de al lado, qué va a decir la oficina al frente. Hoy todo eso felizmente van derribándose esos muros que tenían que ver con un esquema muy piramidal y muy de mirarnos a nosotros mismos, y esos muros que se derribaron hace que el ciudadano empiece a verse de cuerpo entero como el último y el primero de los fines de nuestra tarea diaria. Y el trabajo de nuestros equipos de trabajo tiene que estar relacionado justamente a este fin, que es llegar a ese ciudadano. Ese ciudadano que también somos nosotros mismos y que también son todas las personas que integran nuestro grupo. Hablamos muchas veces en nuestro equipo de trabajo sobre la necesidad de que estemos representados en ideas políticas, estén representadas distintas ideas políticas en nuestro grupo. A veces hemos tenido algunas discusiones y yo he tenido que levantarme de mi escritorio y salir a frenar las discusiones, cuando estábamos con las marchas del pañuelo verde, el pañuelo celeste. Y yo muchas veces decía, y lo sigo sosteniendo, incluso faltan muchas más minorías dentro de los equipos de trabajo para que cada uno de esos equipos de trabajo represente un pedacito de esta sociedad a la que nosotros estamos intentando aportar con nuestra tarea de administración de justicia, resolver sus pequeños conflictos, o no tan pequeños en algunos casos, y que esas diferencias que estaban, y esos encontronazos, esas discusiones, a veces esas ofensas, era justamente el espejo de lo que pasaba afuera. Y si nosotros no nos formamos también en la tarea diaria, con competencias de empatía, de escucha, de compasión, de tolerancia, es muy difícil que nuestra tarea sea efectiva cuando a quien tenemos que darle una respuesta está viviendo ni más que menos situaciones muy parecidas. Los desafíos para el liderazgo del siglo XXI, como una síntesis de lo que traigo hoy, es lograr una profunda eficacia humana en las relaciones interpersonales, esto que estoy diciendo, hacer algo más que lograr un equilibrio entre nuestro trabajo y nuestra vida personal y familiar. En esto agrego que la vuelta al trabajo tiene que agregar algún valor a lo que yo hago desde mi casa, y a lo que mi colaborador hace desde el living, o desde el escritorio, o desde el lugar que adaptó para su trabajo en su vivienda. Comprometernos a una vocación que nos llama a implicar nuestra esencia humana en las relaciones de trabajo, hacer realidad la posibilidad de la relación personal de cada uno de los colaboradores, facilitándole medios y herramientas. Esto no lo digo yo, esto lo dice Ronald Heifetz. Reforzar la idea de encontrar en el trabajo una causa que dé sentido incondicional a la propia vida y refuerce la dignidad de la persona humana, tomando la influencia del pensamiento de Viktor Frankl en el liderazgo. Descubrir el valor incondicional de las personas con las cuales trabajamos en nuestras situaciones laborales o vitales como seres humanos únicos, irrepetibles y trascendentes. El trabajo en equipo multiplica los resultados. Muchas gracias. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Cómo dejaba acá de compartir acá? Cristina, mil gracias. La verdad que, como bien me dijiste una vez, hay que pensar algo nuevo, yo estoy con esto. ¿Cuál es el título de lo que viene? Hackeemos el Poder Judicial, activo bárbaro. Te quería hacer una consulta porque veo el nivel de formación y de empatía que tenés hacia liderazgo horizontal y de los grupos. Yo creo que se viene planteando una gran dificultad, no para entrar en cuestiones presupuestarias o salariales, no específicamente eso, pero sí cuando, no en este caso mío, que a lo mejor puedo tener la responsabilidad de ser juez de la corte, y puedo tener a lo mejor la obligación también de pensar incentivos y premios y modelos dentro de los grupos de trabajo, pero ¿cómo hace un líder en su grupo de trabajo dentro de un ámbito del Poder Judicial, como todos conocemos, para incentivar, por un lado, cómo generar premios y incentivos cuando a veces te escapan del premio incentivo salarial que va por otro marco, y también cómo tener un modelo de trabajo cuando cada vez más hay más, si se quiere,
espacio entre los salarios de los jueces y los salarios de su equipo de trabajo, digamos. Te agradezco. No es una cuestión salarial, es una cuestión de situación de equipo. Te agradezco la pregunta, porque la verdad que a veces con las filminas y para tratar de darles algún otro contenido de otros autores, no seguía hablando de mi propia experiencia para no ser tan autorreferencial. Mi experiencia es, y tomada de experiencias de corporaciones, donde no solo se trabaja por objetivos, no por horario, sino que yo siempre veía por la ventana del juzgado un terreno baldío que había, ¿no? Y yo muchas veces les decía a los chicos, si yo tuviera que hacer una denuncia de violencia familiar, y allá al frente hubiera un juzgado de violencia, aunque tuviera que pagar, que fuera eficiente, yo iría allá al frente, no vendría acá. Porque acá será gratuito, pero acá, no sabes, te mandan a una oficina, a la otra, tenés que venir. Corremos algunos riesgos en cuanto a esto que pareciera de identificación de procesos, incorporación tecnológica, de repetir todos los procesos desarticulados que tenemos al dar una respuesta judicial, aún con uso de tecnología. Corremos riesgo de quedarnos en que la persona ahora nos puede hablar por WhatsApp, nos manda el acta de nacimiento por WhatsApp, nosotros le notificamos también por un medio electrónico, puede entrar a la audiencia de juicio abreviado desde su casa, porque le mandamos un Cisco Haber con un link, y entra, no tiene que venir, pero que no haya una real transformación de lo que hacemos, y yo creo, y en esto la experiencia me lo dice, porque lo pudimos transitar, es que si no nos transformamos a nosotros mismos, no vamos a poder transformar lo que hacemos. A mí la cuestión salarial no la tuve en cuenta nunca, todos saben que los jueces cobramos mucho más que los empleados, y eso se entiende, y eso no fue material de discusión nunca. Lo mismo que están las etapas intermedias, los mandos intermedios, que también tienen un sueldo intermedio, que no es ni el del juez, ni el del empleado que entró hace un año y que tiene todavía varios años por delante para cobrar, lo mismo. Y el tema de los incentivos de premio y castigo nunca me gustó. Yo siempre fui por el lado de la motivación. Siempre fui por el lado de que lo que nosotros hacíamos tenía que tener un sentido. Y empecé moviéndome de lugar, tenía mi oficina al fondo, como tenían todos los jueces, los puse en el medio, puerta abierta siempre. Cuando venían a consultarme algo, que no siempre, pero tengo un diálogo muy cercano con los empleados, porque estábamos en proceso de transformación, y yo tenía mucho más no sé que sé. Y un líder tiene que correr muchísimos riesgos. Y el liderazgo adaptativo que nosotros necesitamos ahora es de un líder que corra riesgos de equivocarse mucho. Porque si no, va a ser muy difícil que con la aceleración de los cambios que todavía vienen, podamos ejercer un liderazgo que nos agregue valor. ¿A qué le llamo un líder que asuma riesgos? Un líder que se anime frente a una estructura que desde la ley orgánica de la mayoría de los tribunales es piramidal a la manera de resolver las cuestiones jurisdiccionales por las apelaciones que hay, por los términos, es rígida. También es piramidal en la manera de abordar el talento de las personas. No tenemos la problemática que tienen las empresas de base tecnológica de retención de talento, no, porque el sector público de por sí tiene una estabilidad de empleo público, y porque tampoco es fácil echar a alguien de tribunales, ni del sector público. Entonces eso se sabe y lo sabemos todos. Tampoco es fácil para un líder pedirle el traslado a alguien que no va. Entonces yo creo que al líder le queda casi que diría un solo camino, aparte de la motivación y de inspirar, que es buscar sentido a lo que hacemos y escuchar a la otra persona. Y si la otra persona, el colaborador, que va a ver de todas las realidades distintas, y de todo, quien prioricen hoy el bebé, el otro la maestría, el otro el que se fue a trabajar al campo y vivió casi en el campo un año, no quiere volver más a la ciudad, el que vendió el auto porque andaba en bici, cada uno va a tener su situación. ¿Es responsabilidad de un juez ponerse a escuchar todo eso? No, porque yo muchas veces les digo, y además volví a ver último Zoom, le dije, a mí no me hablen de ninguna situación particular de nadie, porque no tengo más espacio, porque hay que ver cómo traccionamos. Entonces, construir, y eso sí lo tenemos construido en el equipo de trabajo, que las personas en su situación personal valen y valen mucho. Yo muchas veces les dije, cuando yo recién llegué al juzgado, estaba haciendo navegación a vela, comparaba todo con lo que era un velero, desde decir, no hay que dejar ningún cabo suelto porque corremos peligro todo,
hasta que hay alguien que termina dando la orden y hay que ir, porque también corremos peligro todos de caernos, y muchas veces salí a mi oficina y digo, es no porque no, punto, porque lo digo yo, a veces tenemos que hacerlo, porque se hacen unos debates que todo el mundo quiere opinar. Pero lo horizontal, lo colaborativo, es el pan de cada día. El error como parte del proceso es la moneda corriente. Y lo que nos ha costado y sigue costando, y no sé cómo va a ser tampoco nuestro liderazgo adaptativo, porque no es solo mío, también es de los secretarios en esta vuelta, en los últimos años del 2021, que no parece ser algo fácil. Y no lo quiero menospreciar a este tema de la presencialidad, porque no me parece fácil de resolver, por eso lo traigo acá como un tema importantísimo. En lo personal creo que no podemos volver a trabajar como trabajábamos antes, no podemos pretender que nuestros colaboradores que alcanzaron un sentido de su vida, cada cual en el aspecto que haya sido de mejor calidad de vida, lo que la pandemia nos dejó sea volver al teléfono fijo, en muchas cuestiones. Si es necesario que cada uno escuche lo de cada uno, no, yo muchas veces digo, no me expliques qué, decime qué necesitas, no vendría el miércoles, jueves, listo, no venga. Muchas veces les he dicho a los empleados que trabajan desde la casa, nosotros teníamos el teletrabajo de antes, pero también es cierto que terminé con un sumario administrativo, tengo que decirlo. Genial. Soy todo. Así que no es que tampoco quiero incentivar a que cada uno tome medidas inorgánicas, porque tampoco sirve. Sirve la motivación y sirve que como líderes podamos llevar estas inquietudes de la base, lo que pasa con nuestros colaboradores, a las instancias superiores, y que este es un momento oportuno, esto de crisis oportunidad. Si pudimos trabajar 1 año y medio así, trabajando los 5 días de la casa, ¿por qué no nos podemos cuestionar si no puede haber un día de trabajo remoto de todas las semanas para todos los integrantes del equipo? Eso me parece que es una propuesta razonable, por ejemplo. Bien, y última, tenemos varias, pero contame rápidamente, lo dijiste un poco, actividades como la mandala, el Family Day, todo este del liderazgo adaptativo, rápidamente 2 o 3 tips de qué perseguías con esas actividades, y yo, por mi lado, te quiero consultar, ¿qué sentís que decían el afuera del microclima del ecosistema judicial cuando hacías esto? ¿Qué ves de afuera? Si hace sinergia, si cunde el ejemplo, si no, ¿qué sentís que dicen de afuera las cosas que haces adentro? Las 2 preguntas, ¿no? Somos un juzgado respetado y un juzgado querido, un juzgado que somos innovadores, he tenido de todo, críticas muchas, pero como esto nos llevó a estar al día, eso fue por lo cual el sumario administrativo se archivó y no más, porque se tuvo que abrir porque nadie cumplió horario en mi juzgado, ni nadie pasaba el llavero, porque todo el mundo tenía el teletrabajo en el 2019 cuando lo necesitaba. Y yo pasaba el llavero lo mismo de todos a la luz de, nunca ocultando nada, todo el mundo sabía. Entonces en un momento que hubo una discusión, hubo que decir a ver qué es lo que está pasando en Control 6, hicieron. Era el único juzgado que estaba al día con el caudal de trabajo en número de ingresos al día. ¿Por qué? Porque el incentivo pasa por ahí. Pasa que cuando la persona se siente que en su desarrollo personal, también profesional, está apoyada por el grupo, muchas veces me vienen a dar gracias a mí, gracias que pude rendir, gracias que rendí la tesis, pero si no es a mí, es al equipo, yo no trabajé lo que vos tenías que hacer, lo hicieron. Entonces es el hecho de poder fomentar que las propias relaciones, más allá de que uno sea pañuelo verde y pañuelo celeste, que se ponen a tocar ese tema, a lo mejor se levanta el ánimo y la temperatura de la discusión, al momento de trabajar podamos conciliar que la resolución tiene que salir, tiene que estar bien hecha, tiene que estar protocolizada y notificada, y que si vos tenés un examen tengas 2 días para estudiar, porque encontraste cómo resolverlo con el compañero, y no está el esquema que tengo que estar demostrando que estoy trabajando en el escritorio, que estoy porque venga mi compañero, mi jefe, o el abogado que entra juzgado, está estudiando, y bueno, o no está, porque yo muchas veces dije, pero si hay que concentrarse, van a estudiar a la casa, no acá. Acá es un ritmo de trabajo. Hice otra experiencia antes de los mandalas, que fue la tomé de un juzgado de San Isidro de familia, llevar una canasta con manzanas rojas y verdes. Yo llevé un día, dejé la canasta y dije, bueno, vamos a dejar la factura de los criollitos 2017, porque esto tampoco es buena alimentación. Vamos a traer, qué bueno. Yo llevé. A la semana llevé de nuevo y llené la frutera. Dije, estas son las últimas frutas que yo traigo.
Si el grupo no se organiza para que la canasta tenga manzana roja y verde, es porque no pudimos tomarlo. Y lo peor es que nos va a mostrar que por más ideas que yo traiga de gestión, si el grupo no las toma, va a pasar como la manzana, pasó mañana no va a haber más. Y nos costó mucho tiempo, y muchas veces no hubo manzanas, venía la gente de afuera, todo el mundo decía, ¿por qué manzana? ¿Por qué come manzana? ¿Puedo llevar una manzana? Y hubo muchas instancias, se organizaron, que los lunes compraba uno, que traían los viernes, habían puesto una cajita con plata, entonces el que se llevaba ponía, hubo mucho, y nos sirvió como una manera de que la frutera, muchas veces decíamos como chiste, y parece la manzana, porque era muy difícil implementar algo que todos estábamos de acuerdo, que era una buena idea, que era saludable, que nos iba a optimizar, y después no se podía sostener. Entonces, ¿dónde estaba lo frágil? En sostener la buena idea, no en la buena idea en sí. En que había que poner el esfuerzo después en sostener. Entonces, ahí es donde creo que hay que prender la luz roja, y como líder, en el programa de liderazgo, conflicto y coraje, se enseña muchísimo el sostener la tensión. No hay que aflojar en el momento en que uno tiene que saber, y tiene que saber anticiparse a que esto se cae. Para que en ese momento, sin ser uno el que va a poner las manzanas, buscar cómo conversar y a abrir una discusión no, con las competencias conversacionales, abrir un espacio hasta para escuchar al que diga, pero si es una tontera eso de la manzana, a mí qué me importa si yo no como. Yo muchas veces escucho, es que no me importa si vos comés o no. El tema es que todos tenemos que participar en esta iniciativa, porque esto es un ejemplo de lo que puede pasar en la mesa de entrada, que la queríamos renovar toda. Entonces, yo no como manzana, pero ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? ¿Querés, no querés? Y que cada uno pudiera sostener, que no se debilitara, porque hicimos mucha implementación de ideas nuevas y se debilitaban. Hicimos un registro de errores para que el que tuviera un error después lo comentara con todos o lo pudiéramos leer, porque había distintos horarios, había algunos que entraban a la tarde, otros a la mañana, para que no se cometiera en la misma semana el mismo error. Y bueno, cuando había un error importante, se lo asentaba y se lo comunicaba. Pero después caía. Entonces a los 2 meses el mismo error, pero si ya había pasado, es que el otro no se había enterado. Entonces esos canales de comunicación tienen que ver también con el diseño de conversaciones. Genial, Cristina, mil gracias, hay muchísimas preguntas, pero bueno, estamos sobre la hora, seguramente te tendremos en alguna otra ocasión, reconocerte tu tarea docente, tu tarea de líder de lideresa en el Juzgado de Córdoba, y seguramente en alguna otra función te veremos más adelante, así que bueno, a pantalla abierta, un fuerte aplauso, Cristina, para vos, gracias, muchísimas gracias.